Muy buenos días a todos y a todas quienes participan de esta actividad de la Biblioteca Nacional del Perú. Agradecer a todos por su participación. De la misma manera, nuestra invitada, la profesora Claudia Rosas, que va a participar, pues, explicando un poco sobre el proceso histórico de las mujeres en el contexto peruano. De la misma manera, agradecerle a todas las personas que han estado pendientes de esta actividad hoy día lunes, 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y como parte de esta actividad cultural, nuevamente la biblioteca presenta su plataforma virtual Recuperando nuestra memoria manuscrita, donde hay un conjunto de manuscritos digitalizados del siglo XVI hasta el siglo XX, donde personas de no solo académicas o profesionales, sino público en general, todos los usuarios que participan de nuestra institución, pueden participar con sus transcripciones paleográficas y de esta manera contribuir a recuperar nuestra memoria manuscrita. Antes de iniciar con la charla de la profesora Claudia Rosas, vamos a hacer una presentación muy general sobre la plataforma virtual y de los objetivos que busca esta plataforma en este contexto específicamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Voy a compartir una diapositiva para hacerlo una presentación un poco más didáctica. Bueno, la Biblioteca Nacional es una de las instituciones republicanas fundadas en 1821 que cobija de su fundación un conjunto de documentos muy importantes de los siglos XVI hasta la actualidad. Muchos sabemos del proceso que ha pasado la formación de la colección de manuscritos de la biblioteca. Aproximadamente la institución tiene un aproximado de 170.000 manuscritos de los siglos XVI al siglo XX. Muchos investigadores y muchos usuarios que han visitado nuestra institución saben del valor y la importancia de la documentación que resguarda, no solamente sobre asuntos políticos, económicos, sino también de corte social, de corte religioso, de corte cultural. Si bien la Biblioteca Nacional, su documentación no está organizada por fondos institucionales, como sí existen en otras instituciones, la biblioteca tiene una miscelánea y conjunto de documentos que dan testimonio sobre el proceso histórico de distintos actores sociales. Y conmemorando justo hoy, 8 de marzo, la biblioteca cobija un conjunto de manuscritos y libros, materiales bibliográficos, hemerográficos, sobre el aporte que ha desarrollado las mujeres a través de la historia. Es así que conmemorando este Día Internacional de la Mujer, la biblioteca va a presentar en esta plataforma virtual un aproximado de 64 manuscritos donde muchos usuarios pueden participar con sus transcripciones y así poder aportar para un futuro en la conservación de estos materiales documentales. Como ustedes pueden ver en esa diapositiva, la Biblioteca Nacional tiene distintas secciones que cobija documentación desde su fundación. Algunos de ellos que se lograron salvar del incendio de mayo del año 43 del siglo XX, y algunos de ellos que han sido pues no recuperados a través de donaciones y otros medios de adquisición que la biblioteca ha realizado en los últimos años y que ha permitido pues formar una colección muy importante. Entre ellas la colección general de manuscritos, que pienso yo debe ser la colección más importante en la institución y de las más consultadas hoy en día. Una sección también de correspondencias, documentación oficiales de algunas instituciones republicanas, manuscritos de colecciones particulares. Sabemos muy bien que la institución ha recibido donaciones en los últimos años y también a través de esta donación ha podido pues llegar a sus fondos manuscritos no solo institucionales, sino también de corte familiar o personal. Hay un conjunto de manuscritos sin procesar que en este año va a estar disponible a los usuarios, que es manuscritos inéditos, por eso que el término es sin procesar, porque nunca se había trabajado en la biblioteca, estuvo guardado en la bóveda, pero hace 3 años se ha organizado, se ha descrito para los usuarios. De la misma manera hay un conjunto de manuscritos de Bóveda Bancay, que debe ser uno de los manuscritos importantes también, al igual que la colección de manuscritos, porque existen documentaciones particulares y familiares de algunos personajes importantes de la literatura e historia peruana, como Abraham Belromar, Ciro Alegría, o del librero Juan Mejía Vaca, y entre otros. Y también algunos manuscritos recuperados del incendio de 1943, que gracias a un proyecto que se elaboró hace 4 años en la biblioteca, se ha podido identificar un aproximado de 500 manuscritos que se lograron salvar del incendio y que posteriormente va a estar al servicio de los usuarios. La transcriptón, como ustedes y quizás algunos que
nos están oyendo ya saben de esta plataforma. El objetivo precisamente de esta transcriptón es invitar a la ciudadanía en general a conocer el acervo documental de la Biblioteca Nacional del Perú, así como de participar en la transcripción paleográfica de valiosos manuscritos, cuyo fin es la difusión y puesta en valor del patrimonio documental de la nación. Previamente a estas transcripciones que se han hecho, se realizaron también algunas talleres de paleografía, que muchas de estas clases están pues en la página web de la biblioteca, que muchos de los usuarios pueden consultar para la consulta y algún aprendizaje general de la paleografía en sí. La primera actividad que nosotros hicimos de la transcriptón, que fue para el mes de agosto del 2020, se hizo talleres de paleografía, se abrió por primera vez la plataforma virtual y se hizo también un conversatorio de cierre donde participaron, en este caso, Gerardo Trío, director de la Dirección de Protecciones de las Colecciones, José Carlos de la Puente Luna, que participó en esta primera sesión, hablándonos un poco sobre la documentación que está alojada en esta plataforma. En esta primera transcriptón que nosotros hicimos, estuvo conformada de 830 manuscritos de los siglos XVI hasta el siglo XIX. Posteriormente hicimos una segunda transcriptón, que fueron movimientos independentistas, que se realizó del 7 al 13 de diciembre con un aproximado de 40 manuscritos. En esta mesa de cierre participó el historiador Alex Loaiza, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y asimismo el director de la Dirección de Protección de las Colecciones, Gerardo Trío. En esta tercera transcriptón que nosotros hicimos para el mes de enero, comenzando este 2021, sobre la ciudad de Lima, y en la cual nosotros titulamos La vida cotidiana en la ciudad de Lima durante el periodo colonial y republicano, se realizó del 18 al 25 de enero con un aproximado de 34 manuscritos. En esta mesa de cierre participó de estas charlas para poder comentarnos un poco sobre la documentación colonial que se conserva en la biblioteca, el profesor Jesús Cosomalón, profesor de la Universidad Católica, quien nos habló un poco sobre la documentación y de la importancia que esta tiene para los estudios sobre la ciudad de Lima y también para otras regiones que la biblioteca conserva mucha documentación. En esta cuarta transcriptón que la biblioteca realiza sobre la presencia de las mujeres en el proceso histórico peruano, va a estar abierta desde las 11 de la mañana, desde el día 8 al 15 de marzo, y hay un conjunto de 64 manuscritos disponibles donde los usuarios pueden revisar, pueden participar con sus transcripciones. Son documentos del siglo XVI hasta el siglo XIX. Como ustedes pueden ver en este cuadro, hay documentos en su mayoría del siglo XIX, que son 59 cartas que pertenecen a la colección de Ricardo Palma, cartas de Clorinda Mato de Turner dirigido a Ricardo Palma, a Teresa González de Fani, entre otras escritoras del siglo XIX que conocieron a Ricardo Palma y que van a entablar pues no una correspondencia muy ligada a la actividad literaria y también política sobre las mujeres en el siglo XIX. Para esta actividad es necesario agradecer a todas las áreas de la Biblioteca Nacional del Perú que han ayudado a que esta plataforma virtual esté en constante actividad cada mes y cada 2 meses nosotros hacemos transcripciones temáticas. Es así que es bueno mencionar la participación del personal de Oficina de Comunicaciones, del equipo de trabajo de desarrollo de sistema de información, del equipo de trabajo de gestión cultural, investigación y ediciones, y a la Dirección de Protección de las Colecciones y a los equipos que la conforman, como el equipo de trabajo de custodia, el equipo de trabajo de conservación y el equipo de trabajo de gestión del patrimonio bibliográfico documental. Es necesario mencionar estos agradecimientos porque la plataforma virtual y de toda la documentación que se va alojando cada mes es precisamente con la participación de todo el equipo humano de la biblioteca que participan constantemente para que estas actividades se realicen de manera muy dinámica y con la participación no solo de los usuarios, sino también de los distintos invitados que siempre ofrecen y tienen disponibilidad en poder participar de estas actividades. Es así que la plataforma virtual está abierta todo el año. Ustedes pueden ingresar de lunes hasta el día domingo a cualquier hora que ustedes tengan tiempo. Para las transcripciones temáticas que nosotros realizamos, siempre tienen un periodo de tiempo de un inicio y de una finalización, pero una vez que acabe esta documentación se va alojando al catálogo general y así se va a realizar de una manera dinámica y constante otras actividades que vamos a hacer en los meses
los meses siguientes. Antes de dar paso a la profesora Claudia Rosas, vamos por un momento a presentar la plataforma virtual y cómo es el ingreso para los que desean participar, ya que algunos quizás es la primera vez que van a participar de esta transcripción temática. Para los usuarios que estén interesados en participar de esta actividad, tienen que entrar al link de la biblioteca memoriamanuscrita.bnp.gov.p. Le va a salir esta pantalla de presentación indicándole de qué día dura la transcripción, del día 8 hasta el día lunes y hasta las 6 de la tarde, y de los pasos que deben seguir para poder participar. En este caso, ustedes podrían ingresar al link donde dice regresar al catálogo, y ustedes pueden entrar al catálogo general conformado por 826 manuscritos de los siglos XVI hasta el siglo XIX. Ustedes pueden, si ustedes desean y tienen un manejo mayor sobre documentación más antigua del siglo XVI, pueden entrar lo que está en la pestaña al costado del siglo XVI y pueden ustedes ver aquellos documentos que conforman el siglo XVI y de los temas que a ustedes les interesan. Pueden ingresar, por ejemplo, a este documento que ustedes pueden ver y pueden observar a algunas personas que ya participaron en las anteriores transcripciones. Pueden ver la transcripción y pueden ver también de la misma manera aquellas personas que han participado con estas transcripciones en otras actividades, como la de Jorge Nicolás Campos. Hay una segunda transcripción de Antonio Isabel Ugarte Amao. Hay otra transcripción de Grecia de Pilar Meléndez Lozano, y así sucesivamente, ¿no? Personas y usuarios, muchos de ellos historiadores y quizás público en general que tienen un manejo de la escritura antigua y que han participado con estas actividades, en actividades precedentes y que siguen todavía participando. Si alguno de ustedes desean participar nuevamente con esta transcripción, pueden ustedes entrar en esta opción de empezar la transcripción y ponen la opción de OK, y ustedes pueden ir transcribiendo esta documentación. Como ustedes pueden ver, pueden trabajar acompañado de la imagen de este documento, o si no, pueden tener la opción de poder verlo en la pantalla completa y abajo el espacio donde ustedes puedan transcribir dicho documento. O si no, en este caso, si ustedes están acostumbrados, en este caso es ver la documentación utilizando al lado, pueden utilizarlo de esa manera. Una de las cosas que siempre es necesario indicar al utilizar esta plataforma es que la plataforma se guarda cada 30 segundos todos los cambios que ustedes realizan, y cuando ustedes lleguen a terminar o no pueden, en este caso, terminar la documentación por falta de tiempo, le ponen la opción solo de finalizar, porque si ustedes o muchos de ustedes le ponen la opción de guardar, cuando ustedes quieran regresar nuevamente al documento ya no van a poder porque pusieron en este caso la opción de guardar documentación y ya no se puede utilizar más, al menos que ustedes nuevamente elijan la documentación y inicien otra nueva transcripción. Ahora, si ustedes no quieren participar de la documentación del catálogo general, si no quieren ir a la transcripción, pueden utilizar en este caso la nube que dice empezó la transcripción, ingresen aquí y ponen la opción de empezar la transcripción, y aquí se encuentran los 63 manuscritos que están disponibles y que van a estar abiertas desde ahora hasta el lunes 15 a las 6 de la tarde. Entonces aquí van a encontrar cartas del siglo XIX o quizás documentos del siglo XVII o documentos del siglo XVI. Es así que la plataforma, como ustedes pueden ver, es un lugar donde se cobija documentación digital y que puede ser, en este caso, de mucho interés para los investigadores o público en general, para que puedan conocer un poco sobre la historia del Perú y, en este caso, sobre la presencia de las mujeres a través de la historia, del siglo XVI hasta el siglo XX. De la misma manera, hay que destacar que para poder ingresar a la plataforma por primera vez, tienen que ingresar a la opción de registro. Si alguno de ustedes tienen problema al momento de ingresar a esta plataforma, si es la primera vez que ustedes ingresan, tienen que utilizar algunos datos que les solicitan, poner su documentación de DNI. En mi caso mío, como yo he participado constantemente de esta transcripción,
uno puede ingresar directamente. En cambio, hay personas que por primera vez están ingresando a la plataforma. Entonces, aquí, una vez que tus datos han sido registrados, puedes ingresar a esta plataforma. Entonces, en este caso, tendrías que poner el correo que ustedes han sido registrados para poder ingresar. Una vez que puedas poner los datos ingresados a esta plataforma, ustedes ya pueden iniciar con la transcripción en la plataforma virtual. Una vez presentado de manera general sobre el uso de la plataforma en sí, ahora vamos a dar paso a la profesora Claudia Rosas para que nos pueda acompañar de esta charla en este día importante. Y antes de iniciar con su charla, la profesora Claudia Rosas es doctora en Historia por la Universidad de Florencia, Italia. Es licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesora del Departamento de Humanidades. Tiene diversas publicaciones, pero entre ellas, que hay que destacar, Del trono a la guillotina, el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, publicado en el 2006, la edición de los volúmenes del miedo en el Perú de los siglos XVI al siglo XX, publicado en el 2005, El odio y el perdón en el Perú, siglo XVI al siglo XXI, y también nosotros también somos peruanos, la marginación en el Perú, siglo XVI al siglo XXI, 2011, y uno de los últimos libros que ha editado la profesora es Género y Mujeres en la Historia del Perú, del hogar al espacio público, publicado en el 2019. Doy paso a la profesora Claudia Rosas para que nos pueda explicar en este día muy importante sobre el Día Internacional de la Mujer, sobre el proceso histórico de las mujeres en el contexto peruano. Doy paso, profesora, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes colaborando en este maravilloso proyecto de la Transcriptón que acaba de explicar mi colega y realmente me parece una iniciativa que va a hacer que todos valoremos más los documentos manuscritos que se hallan en la Biblioteca Nacional del Perú. Voy a compartir pantalla con ustedes porque he preparado una presentación y mi objetivo es hablarles sobre las fuentes documentales y las fuentes en general para construir la historia de las mujeres, que es lo que nos convoca este lunes 8 de marzo del 2021, y cómo se ha ido desarrollando la historia de las mujeres y ha ido evolucionando hacia la historia de género y cómo se construye esa historia a partir de las fuentes. En fin, bueno, voy a empezar entonces explicando el tema y primero quiero entrar a cómo se recupera nuestra memoria manuscrita de las mujeres y hacer un viaje a través de las fuentes históricas para construir esta historia. Evidentemente, las fuentes que conservan los repositorios documentales, como la Biblioteca Nacional, permiten reconstruir la historia de las mujeres, aportan a la historiografía sobre el tema y van configurando una memoria histórica en la que las mujeres están también incluidas. Y en ese sentido es muy importante esta tarea. Y si todos pueden contribuir, pues mucho mejor. Y pongo ahí la carátula del libro que mencionó Jimmy antes sobre género y mujeres en la historia del Perú, del hogar al espacio público, que tuve el honor de editar con la colaboración de 27 historiadoras e historiadores que escribieron acerca de la historia de las mujeres. Y diversas temáticas muy variadas en los siglos de nuestra historia. ¿Y esto cómo lo hemos podido realizar? A partir de las fuentes, que son fundamentales en el trabajo del historiador.
Y acá quería citar al historiador francés Lucien Febvre, que para mí tiene la más poética y completa definición de la fuente histórica. Es todo aquello que el ingenio del ser humano puede inventar, porque la fuente es lo que nos va a dar información acerca de los seres humanos, en este caso las mujeres. Y una fuente histórica va, como veremos, desde una fuente escrita hasta una fuente material o virtual, como veremos. ¿Qué fuentes podemos encontrar? Por ejemplo, las obras literarias escritas por mujeres. Acá tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, una literata que ha sido investigada a profundidad por Ismael Pinto en 2 volúmenes muy importantes, y su obra literaria, Blanca Sol, que es una novela social, publicada en 1889, o sea, a fines del siglo XIX. Ella pertenece a toda esta primera generación de ilustradas, como las llama Francesca de Negri, que escribieron obras literarias como Clorinda Mató de Turner, Carolina Freire de Jaimes, es decir, un conjunto de mujeres que desafiaron el orden establecido, entrando a la escena pública escribiendo. Pero también están las memorias y los diarios de mujeres, ¿no? Por ejemplo, acá una memoria que fue publicada, la de Antonia Moreno de Cáceres, esposa de el general Andrés Avelino Cáceres, 2 veces presidente del Perú, está con sus 3 hijas. Una de ellas fue una gran impulsora del feminismo católico, como ha estudiado Marínez Valdivia, que es Soy la Aurora Cáceres. Y la madre, Antonia Moreno, que es como una suerte de gran Rabona, en el sentido de que ella participó en la campaña de la Breña, asistiendo en las comunicaciones, en el habituallamiento de los ejércitos. Ella escribe estas memorias donde ella sus recuerdos de la campaña de la Breña, siendo un testimonio de gran valor. Pero también está, y acá entramos a uno de los magníficos documentos que están en esta transcriptón, la correspondencia. Antiguamente era un medio de comunicación vital a través del cual se expresaron las mujeres, incluso aquellas que eran analfabetas y que dictaban sus mensajes a los parientes o gente contratada o a la que le pedían ayuda, y de esa manera se podían comunicar. Hace poco participé en una presentación de libros del Archivo de la Nación de Bolivia, donde publicaban un volumen de cartas de mujeres de primeros tiempos de la República. Entonces, acá lo que tenemos es una carta de Teresa González de Fanning, otra de las mujeres de este periodo de gran efervescencia en la participación femenina. Ella impulsó mucho la educación de las mujeres e incluso gestionó un colegio, y tuvo que ver mucho con el impulso de la educación, y en esta carta le escribe a don Ricardo Palma, que además fue director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pidiéndole prestada la historia de la Guerra del Pacífico por Caivano. Incluso ahí menciona en la carta a la hija de Ricardo Palma, otra mujer de estas muy importantes, Angélica Palma, perdón. Entonces, bueno, pero pasemos también a otro tipo de fuentes, los tratados médicos y científicos, que no solo son escritos por mujeres, sino que hablan sobre las mujeres. Acá es uno que yo estudié, está uno que yo estudié, El celo sacerdotal para con los niños no nacidos, del padre Francisco González Laguna, que es de fines del siglo XVIII, publicado en Lima en 1781, y aquí, por ejemplo,
se trata de dar el bautismo a los niños que todavía están en el seno materno de la madre que ha fallecido, que fue todo un debate teológico, doctrinal en la época moderna, tanto en Europa como en América. Y ¿por qué digo que es científico? Porque es un tratado de cómo realizar la cesárea en la madre fallecida, donde se explica a detalle cómo realizar este procedimiento. Pero así como este texto hay libros, tratados y tesis sobre medicina, donde se habla de la salud y las enfermedades de las mujeres, así como sobre la maternidad y la obstetricia, el embarazo, el parto y la cesárea, tema que yo he investigado para el siglo XVIII, pero con respecto a la obstetricia, por ejemplo, mi colega y amiga Lisel Quirós ha trabajado el siglo XIX. Entonces, recetas médicas son parte de la historia de las mujeres. Pero pasamos a la fotografía y vamos a un acervo documental importante que tiene la Biblioteca Nacional del Perú, el archivo Curret. Curret fue un fotógrafo francés muy importante que retrató Lima, el Perú, en el siglo XIX, y acá tenemos dos fotografías que dan cuenta de la historia de las mujeres. Una que es la ama negra, ¿no? Que está con la niña Evans, una niña blanca de familia acomodada, y refleja pues esta representación de las amas de cría o las amas de leche, que es un tema que también he trabajado, que venía desde la época colonial y que antes eran indígenas, luego esclavas, libertas, y esta es una foto del siglo XIX. Y al costado una mujer indígena, la Rabona y el soldado, que es una representación que también toma el acuarelista Pancho Fierro, pero en esta foto de Curret refleja también para el siglo XIX el papel de estas mujeres que acompañaban a sus esposos, sus parejas o parientes masculinos en las campañas que se dieron desde la independencia prácticamente hasta la guerra del Pacífico. Entonces la fotografía también nos da elementos para esta historia. Pasemos a las pinturas. Les mencionaba a Pancho Fierro, el acuarelista famoso del siglo XIX, y ahí va la Rabona con el hijo a la espalda, porque también los llevaban a la guerra, con el habituallamiento para hacer de cocineras, lavanderas, enfermeras para la tropa. Y luego tenemos un cuadro de Consuelo Cisneros de 1929 que está en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, que representa a la heroína María Parado de Bellido. Entonces, las pinturas también son otro elemento, las esculturas, para que vean que no es solamente la fuente escrita, que es riquísima, pero también hay otro tipo de fuentes, que además reflejan, como en este caso es una alegoría de la República, de la patria, que es otro tema que también trabajé, cómo venía representada la figura femenina a través de la iconografía patriota, independentista, constitucional o republicana, como vemos aquí. Y esta es una pieza hecha en piedra de Huamanga de una colección privada. Pero volvamos a la fuente escrita, los periódicos y revistas, una fuente que he trabajado y que realmente da muchísima información acerca de las mujeres en sus diversos aspectos, fue el Mercurio Peruano, periódico que salió impreso en la década de 1790 y fue uno de los que tuvo más larga vida hasta la llegada del comercio. Y al costado está Variedades, ¿no? Que junto con Mundial a inicios del siglo XX
representaron revistas que han sido analizadas. Por ejemplo, Juan Miguel Espinosa ha analizado los estereotipos de género, cómo vienen representados los hombres y mujeres en esta importante revista. Pasemos también a otro tipo de documentos religiosos que también están, por supuesto, en la Biblioteca Nacional del Perú. Las cartas pastorales, sermones, descripción de procesiones y rituales litúrgicos. También nos dan información acerca de las mujeres, porque en muchos casos están dirigidos a las mujeres. Por ejemplo, un documento que analiza Charles Walker en su libro sobre el terremoto de Lima de 1746, que es una carta de un religioso donde la culpa del terremoto es de las mujeres por su forma de vestir y su conducta inapropiada, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una riquísima información. Pero también están los procesos de extirpación de idolatrías, donde aparecen las mujeres indígenas y mestizas que se dieron en el siglo XVII, y también los procesos inquisitoriales, aquellas acusadas de brujería, por ejemplo. Y acá les pongo también una fuente que es más internacional, pero que tuvo vigencia en el Perú, dentro de los tratados, libros y textos teológicos y religiosos, el famoso Malleus Maleficarum, que era el martillo de las brujas, que fue el manual de la persecución de brujas en los siglos XVI y XVII, escrito por dos dominicos. También la arquitectura nos habla de la historia de las mujeres. El convento de Santa Catalina en Arequipa, el estudio de la propia arquitectura nos habla de cómo era la vida de las religiosas que estaban ubicadas ahí, y no solo las monjas de velo negro, sino las de velo blanco, las donadas, las sirvientas y las esclavas, es decir, cómo se reproducía la jerarquía colonial, de la sociedad colonial, en el convento. Lo mismo en las haciendas, por ejemplo, como la población esclava femenina también está en estas haciendas, sobre todo en el norte del país. Acá ponemos el ejemplo de una casa hacienda que se conserva muy bien y se puede visitar, y el estudio de estos espacios también nos da información sobre las mujeres, o incluso los cementerios. También hay el estudio de la historia demográfica, donde el cementerio aparece para darnos información que se combina con la información de los testamentos y los protocolos notariales. Por ejemplo, dentro de los documentos de la transcriptón hay un testamento de Rosalía Berrocal García, asignado en Supe en 1739. Y esto nos da mucha información, no solo del patrimonio que tenían estas mujeres, sino de su última voluntad y de sus creencias acerca de la vida y de la muerte. Pero también están los reclamos, peticiones y litigios por violencia doméstica o violencia contra las mujeres, como identificamos hoy en día. Y entonces también ahí tenemos pedidos, reclamos hechos no solo por mujeres indígenas, sino también por mujeres esclavas, como ha investigado Maribela Relucea o Christine Hunefeld sobre la esclavitud femenina. Y este documento está acompañado, ¿no?, como lo signan en la Biblioteca Nacional, por un cuadro de castas de la época del virrey Amat. También está la propia vestimenta femenina, y está representada Clorinda Mato de Turner. La propia vestimenta también nos habla de las visiones que se tenían en la sociedad, de los usos, de las costumbres. Es parte de la historia de la cultura material. Y luego la legislación, corremos un poco al siglo XX, porque hemos visto los siglos anteriores. La legislación, por ejemplo, la ley que promulga
el voto femenino en 1955 y que aparece ahí publicada en El Comercio, que va acompañada de una foto de las primeras elecciones, digamos, donde se ejerce el voto universal, porque ya antes se habían dado las elecciones municipales para las mujeres, y esta ley que fue muy importante, en ella participan muchas mujeres. Hay un libro de Karen Pulsen, Somos Ciudadanas, Sufragio Femenino y Elecciones en el Perú, donde justamente reconstruye esta historia y utiliza una serie de fuentes, entre ellos la legislación. Y junto con esto, ya no he puesto un documento ahí, pero una fuente que a mí me ha dado mucha información son los procesos judiciales, que al combinarse con otro tipo de fuentes como los periódicos, por ejemplo, que circulaban en los espacios de sociabilidad de las ciudades, en estos procesos encontramos la voz, obviamente mediada por este tipo de fuente judicial, legal, legislativa, pero aparecen los testimonios de mujeres de todos los grupos y las clases, ¿no? Entonces los procesos también son sumamente ricos. Y pasamos a los documentos de identidad también: bautizo, matrimonio, divorcio, documentos personales, credenciales. Alicia del Águila, por ejemplo, en su estudio sobre la amatrimonialidad, trabaja este tipo de documentación. O las credenciales, por ejemplo, vemos aquí la credencial otorgada por el Jurado Departamental de Elecciones de Cajamarca a la ciudadana Irene Silva de Santolaya, que fue la primera senadora representante del departamento de Cajamarca en 1916, donde tuvimos las primeras parlamentarias, y que se conecta con la fuente que les he mostrado antes sobre la legislación. Entonces es fascinante la cantidad de fuentes. Antiguamente se decía, no hay fuentes para la historia de las mujeres. ¿Cómo que no las hay? Hay muchísimas fuentes. Y no solo para las mujeres, sino para otros sectores sociales que antiguamente se pensaba que no contaban con fuentes porque no producían las fuentes, que estas eran producidas desde el poder. Pero sí encontramos estas fuentes. Y acá quiero pasar a un segundo punto para que ustedes entiendan, y estoy hablando para un público amplio, cómo estas fuentes son materiales de primera importancia para construir una historia de las mujeres. Y eso lo podemos extender a la historia en general. Entonces quiero hablarles un poco de una breve historia de la historia de las mujeres. Esta historia se debe a una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales muy profundas que se producen en las últimas décadas del siglo XX y que van a obligar a plantear el tema de la participación de las mujeres en los procesos históricos en el pasado y su condición en el presente. Evidentemente esto está conectado con el movimiento de mujeres o feminismo, que si bien tiene antecedentes o tiene una historia que viene de mucho más atrás, yo me voy a referir al campo histórico y al campo propiamente académico. Evidentemente en sus inicios esta historia de la mujer estaba ligada a la política, como dice Joan Scott, y surge en los años 60 de manera muy fuerte, aunque antes ya había habido todo un movimiento, como por ejemplo las sufragistas, las que abogaban por la educación, pero hay una denuncia de la sociedad patriarcal y de la violencia contra las mujeres que fueron inicialmente los ejes de la protesta por los derechos de las mujeres. Entonces, inicialmente hay todo un estudio de las heroínas, es una suerte de fase separatista, porque se aísla a las mujeres para investigarlas en y por sí mismas.
Pero lo importante es entender que esta historia aborta y a veces, como fue fruto del feminismo, hasta el día de hoy hay posiciones críticas o resistencias frente a este campo de estudio, que lo que no encontramos frente a la historia de la infancia, por ejemplo. Nadie se opone a estudiar la historia de los niños, de las niñas. En cambio, en este campo sí hay resistencias. Pero un legado importante que hay que asumir es que se va creando un campo historiográfico nuevo que va a hacer visibles a las mujeres, que inicialmente va a hacer referencia a la mujer en general, pero luego, como esto era algo abstracto, se dijo, no, las mujeres son de carne y hueso y son muy diferentes, porque la mujer cambia de acuerdo al sector social, al origen étnico, a la generación, al origen regional. Es decir, se prefiere hablar, y eso es adecuado, de historia de las mujeres. En los cuadros de castas del virrey Amat, nuevamente en el siglo XVIII, encontramos la representación pictórica de mujeres de estos distintos grupos, ¿no? En este caso, la India serrana, y en este caso, otra vez una mujer indígena, pero ahí está representando estas mezclas étnicas o raciales, como se decía en ese tiempo. Entonces, incluir a las mujeres implica necesariamente repensar, redefinir y ampliar las nociones tradicionales de la historia, como ha pasado cuando se busca incluir a la población indígena, a los afrodescendientes y a otros grupos. Acá les puse 3 imágenes de mujeres prehispánicas o del Perú antiguo, mejor dicho, porque también este campo es un campo interdisciplinario y ahí la arqueología, ¿no? Como las que trabajan Sofía Chacaltana o Alicia Alvarado, nos da también una rica información sobre las mujeres del antiguo Perú. Entonces, de la historia de las mujeres pasamos en los años 70, 80 a la historia de género. Luego de esta fase de normalización se desarrolla una suerte de giro postmoderno en los años 80, donde representantes como Joan Scott, Natalie Simone Davis hablan de estos temas. Pero ojo, volviendo al pasado prehispánico, por ejemplo, María Rostorowski, gran historiadora y es una historiadora peruana, habló sobre las mujeres del mundo antiguo, pero también del Perú colonial, como Francisca Pizarro, la ilustre mestiza. Entonces, bueno, pero pasamos a esta historia de género y les quiero hablar brevemente sobre esta categoría de análisis. Ahí está una imagen de Joan Scott. Cómo el género es una categoría útil en el análisis histórico y no hay que temerle porque permite muchas cosas y es una categoría similar a la de generación, clase social, es decir, una categoría no analítica que, ¿por qué aparece? Porque es un término neutral diferente de sexo que tiene una connotación física y biológica, o sea, me refiero a sexo. Entonces, antes se utilizaba sexo, incluso a las mujeres se decía el bello sexo o el sexo débil. Pero cuando se empieza a usar esta categoría, la idea es que sea neutral. Y el término proviene de la gramática y de las ciencias sociales. Todos aquellos que hemos seguido el colegio hemos seguido en nuestras clases de gramática género femenino, género masculino. Pero aparece para teorizar la diferencia sexual. Y la idea es que los géneros femenino y masculino van cambiando históricamente y se construyen social y culturalmente. Y poseen una característica relacional. Es decir, el género femenino se construye en función del masculino y el masculino del
femenino, y en ese sentido se estudia a hombres y mujeres en su interacción. Como veíamos en esta carta dirigida por Teresa González de Fani a Ricardo Palma, hay una interacción, porque la mujer no está aislada en la sociedad. Y evidentemente esto también tiene que ver con el poder, pero eso no nos da ahora tiempo de explicar. Y esta categoría también se cruza con otras categorías de análisis social que nos permiten ver las diferencias en la sociedad, como clase, etnia, es decir, que se extiende a la cuestión de las diferencias. Otra vez nuestros cuadros de castas, bueno, la mulata representada aquí, nuevamente la mujer indígena, ¿no? Y cómo producen, ¿no? Chinos en este caso, en el caso anterior, mulatos. Bueno, y con esto quiero ir cerrando las ventajas de usar este concepto también para el análisis de las fuentes, que podemos complejizar nuestra comprensión de la organización social, porque hay varios niveles de diferencias sociales. Es muy útil porque sirve para estudiar la construcción sociocultural de los géneros femenino y masculino a lo largo del tiempo histórico. Acá hay otro cuadro también del RIMA, donde se ve hombres y mujeres, además de diferentes grupos sociales, en interacción, ¿no? Y esto no significa que dejemos de hacer historia de las mujeres, porque no, hay que estudiar a las mujeres como objeto de estudio. Pero también se pueden estudiar las identidades de género, y no solo cómo se construye la feminidad, la masculinidad, como ha estudiado María Emma Manarelli, por ejemplo, sino también las manifestaciones disidentes, es decir, otras formas que rompen con la visión hegemónica acerca de los géneros. Y por eso acá ponía una imagen que refleja la idea de paternidad, algo que se ha estudiado mucho. Yo lo he estudiado para fines del 18, María Manarelli para fines del 19, inicios del 20, es la noción de maternidad. Pero también está el otro lado, ¿no? La idea de la paternidad. Entonces, con esto creo que ya vamos llegando al tiempo. Quiero ir cerrando, he hecho un recorrido rápido, pero mi objetivo era mostrarles la variedad, diversidad, cantidad de fuentes que tenemos para construir la historia de las mujeres, e ir identificando a las mujeres en el proceso histórico peruano, y cómo eso se ha traducido en un boom historiográfico, porque últimamente están saliendo muchos títulos. Yo les mostraba el libro que edité al inicio de esta charla, pero fíjense ahí, la domesticación de las mujeres de María Emma Manarelli, las mujeres peruanas, el otro lado de la historia de Sara Beatriz Guardia. Entonces es una visión de larga duración, tipo ensayo. En el otro caso aborda todos los periodos históricos, pero luego hay trabajos más específicos y puntuales. Las encomenderas en el Perú del siglo XVI, que trabaja Liliana Pérez, y es un libro que acaba de salir. O el tema del matrimonio y la violencia doméstica en Lima colonial, trabajada por Luis Bustamante. O Maribela Relucea, que trabaja en la situación de las mujeres esclavas, que es otro colectivo, y de las afrodescendientes, libertas. O biografías como la de María Jesús Alvarado, importante mujer en la construcción del feminismo, estudiada por Margarita Segarra, y otras autoras que he mencionado a lo largo de la charla. Espero no haber olvidado a ninguna. Ivette Arias, que trabaja la figura de Santa Rosa, o Fanny Muñoz con Violeta Barrientos, la historia del feminismo.
Es decir, hay todo un conjunto de investigadoras, historiadoras, que están sobre la base de estas fuentes, que no he logrado abarcar todas, construyendo una historia de las mujeres en el Perú. Entonces, creo que es un campo muy importante que está en un proceso de construcción historiográfico muy vitae, que tiene sus antecedentes. No olvidemos la obra de Elvira García y García, que habla de las biografías de mujeres, y una serie de trabajos que nos han antecedido, pero que ahora hay un boom de este tipo de temáticas, lo cual me parece muy saludable para la historia de las mujeres en el Perú. Con esto voy a terminar agradeciendo a la Biblioteca Nacional del Perú por esta iniciativa tan importante, e invitándoles a la transcriptón de documentos que recuperan la memoria de las mujeres en nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su detallada explicación, muy didáctica, sobre las fuentes documentales para el estudio de las mujeres. Asimismo, también para darnos un panorama general de cómo ha evolucionado el concepto de la categoría de género y su historia de las mujeres a nivel historiográfico, y sobre todo de la importancia de que a través de su charla podemos conocer los usuarios en general o investigadores sobre algunas vetas de investigación que son de mucha utilidad, quizás para muchas personas que quieren, están muy interesados en hacer estudios sobre las mujeres, pero no saben en realidad por dónde, o sea, a partir de qué problema podrían desarrollar una investigación. Entonces, yo creo que ha sido muy didáctica, muy interpretativa, y yo creo que todos los usuarios estamos, incluyéndome a mi persona, muy interesados y muy contentos por la charla de ahora. Lamentablemente el tiempo ha sido muy corto, pero creo que ha sido provechoso para todos nosotros. Solamente mencionar los saludos que han venido de algunos usuarios de Loreto y Quitos, que nos están saludando y agradeciendo por la charla y por la excelente charla de usted, maestra. También de la biblioteca del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima, agradeciendo por estas actividades como la plataforma y las charlas que se hacen continuamente. Solamente nos queda, en nombre de la biblioteca, profesora, agradecerle por su participación, por la gentileza de estar hoy acá con nosotros, conociendo también de las distintas ocupaciones que usted tiene, y esperemos contar con su participación en las siguientes actividades. Agradecer al público en general y a todos los que han podido participar de esta excelente charla, invitarlos a la plataforma que va a estar de la transcriptón abierta desde el día hoy, ya desde las 11 de la mañana hasta el lunes, y invitarles también en la charla de cierre que va a ser el 6 de la tarde, el lunes 15. Ya, como ya se les mencionó, la plataforma no solo está abierta para estas transcripciones temáticas, sino que hay un catálogo general de la misma plataforma donde ustedes pueden ingresar todos los días de la semana y a cualquier hora cuando ustedes dispongan de tiempo, y pueden guardar sus transcripciones para otro día o para el tiempo que ustedes tengan para poder terminarlo. Así que agradecerle por toda su participación, y bueno, las últimas palabras, profesora, para cerrar esta actividad que nos podría realizar sobre esta plataforma, ¿no? Invitando a todos los usuarios de que podrían participar. Y me parece, reitero que me parece una excelente iniciativa de la Biblioteca Nacional del Perú. Creo que hay mucho por hacer en el rescate de esta memoria documental, y si es con la participación de un público amplio, creo que va a ser un éxito esta actividad. Por lo pronto, a mí me servirá en mis cursos de historia de las mujeres o de historia cultural o teoría de la historia, donde podremos ver estos ejemplos de documentos.
El tiempo se quedó corto y como vinieron también los saludos desde Loreto, también hay información sobre la mujer amazónica y los trabajos de Elvira Belaunde y otras investigadoras acerca de la Amazonía e investigadores también, creo que es muy relevante para también tener presente a las mujeres de la Amazonía peruana en esta visión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y nuevamente invitar a todo el público en general a estar atento de las distintas actividades que hace la biblioteca y agradecerle por su participación nuevamente y nos vemos en las siguientes actividades. Muchas gracias.